Un hombre agarra del cuello a un rival delante de 200 millones de personas justo cuando el partido ya ha terminado. No hay nada que ganar. Y aún así lo hace. Ese hombre se llama Leandro Paredes, y en los minutos siguientes se convierte en el villano oficial de la final de un mundial. Todo el mundo lo condena en cuestión de segundos. Pero investigué su historia completa. Y lo que encontré cambia por completo la lectura de esa imagen. Porque ese gesto no nació esa noche. Nació 31 años antes, en un potrero de las afueras de Buenos Aires. Y para entenderlo, hay que ir hasta ahí. Hoy, te voy a contar quién es de verdad Leandro Paredes. ¿Por qué ese carácter que hoy lo hunde en las portadas es el mismo que lo llevó a levantar todos los títulos que ha ganado? ¿Y por qué quien mejor lo entendió fue, contra todo pronóstico, Lionel Messi? Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esa mano en el cuello, lejos de ser un capricho de matón, es la pieza que le faltaba a este rompecabezas. Paredes nació en San Justo, un barrio obrero del oeste del Gran Buenos Aires, y desde que tuvo edad para caminar, tuvo un balón pegado al pie. Pasó por varios clubes de barrio antes de entrar, con apenas 8 años, en las inferiores de Boca Juniors, el equipo del que era hincha desde la cuna, pero en Boca su historia tenía una capa extra de presión, porque el chico jugaba exactamente en la posición del ídolo absoluto del club, Juan Román Riquelme. Mismo sitio en el campo, mismo pie derecho de toque suave, misma forma de manejar el ritmo del partido caminando. En las inferiores empezaron a llamarlo el que juega como Román. Y esa etiqueta, que sonaba a elogio, en realidad era una condena, porque significaba que siempre lo iban a medir con la vara más alta posible. Debutó en primera con 16 años, en 2010, entrando en los minutos finales de una derrota. El sueño de vestir la camiseta de Boca ya estaba cumplido. El problema era que Riquelme seguía siendo intocable, el dueño absoluto del mediocampo, y detrás de él Paredes apenas sumaba minutos sueltos. 4 años después, su balance era flaco, poco más de 30 partidos y un puñado de goles. Y para rematarlo, en un entrenamiento su propio compañero le provocó una rotura de ligamentos, una lesión que lo frenó en seco justo cuando más necesitaba jugar. El club decidió que no contaba con él, que ya había visto suficiente. A los 19 años, Leandro Paredes hizo las maletas y se fue de la casa de su vida, del club de sus amores, con la sensación de que se marchaba derrotado, sin haber podido demostrar nada de lo que sentía que llevaba dentro. Lo que vino después fue un peregrinaje de 4 temporadas por Italia que a cualquiera le habría roto la carrera. Pasó primero por el Chievo Verona, cedido y sin apenas minutos, un chico de 20 años perdido en un idioma nuevo. Luego llegó a la Roma, el club que sí apostó por comprarlo, aunque para foguearlo lo fue prestando una temporada tras otra, de ciudad en ciudad, sin encontrar nunca un sitio fijo donde echar raíces. Uno de esos préstamos lo llevó a un equipo pequeño de la Toscana, el Empoli, y ahí ocurrió el giro que casi nadie cuenta cuando habla de él. El entrenador Marco Giampaolo tuvo una idea simple y radical: sacarlo de la posición de mediapunta, que había ocupado toda la vida imitando a Riquelme, y ponerlo varios metros más atrás, justo delante de la defensa, como organizador de juego bajo presión. Ahí, recibiendo balones incómodos con rivales encima, Paredes descubrió que su don no era ser el 10 que asiste, sino el 5 que dirige la orquesta entera desde el fondo. Dejó de intentar ser Riquelme. Empezó a ser Paredes. Y ese hallazgo de un entrenador de un club modesto es el que, años después, lo acabaría llevando a lo más alto del fútbol mundial. De ahí dio un salto que a muchos les pareció un paso atrás. Se fue al Zenit de San Petersburgo, que pagó 23 millones por él. A una liga lejana que rara vez sale en los resúmenes. Pero Paredes no se apagó, fue a hacerse grande lejos de la mirada de todos, a ganar títulos y a convertirse en el jefe absoluto de aquel vestuario. Y fue en esa etapa cuando empezó a construirse una fama que lo acompaña hasta hoy. La de un hombre capaz de hacer lo que fuera con tal de no perderse un partido de su selección, incluida, según cuentan, dejarse expulsar en el momento justo, para quedar libre, y ver un superclásico entre Boca y River por televisión. Nadie ha podido probar jamás que se dejara echar a propósito, pero que la anécdota sonara creíble, y que todos la repitieran sin dudar, dice más de Paredes que 1000 entrevistas. El gran salto llegó en 2019, cuando el Paris Saint-Germain pagó 40 millones por él. De repente, el chico que se había ido de Boca llorando, estaba en la élite del planeta, jugando semifinales de Champions. Y en aquel PSG lleno de galácticos, el destino le tenía guardada la vuelta de tuerca más increíble, porque en 2021, escapando de un Barcelona en ruinas económicas, llegó a París nada menos que Lionel Messi. Y con Messi pasó algo muy fuerte, porque antes de juntarse con él en el mismo vestuario habían tenido una pelea. El 16 de febrero de 2021, Paredes vestía la camiseta del PSG y Messi la del Barça, y se cruzaron como rivales en octavos de Champions. No había público por la pandemia, así que se escuchaba todo lo que se decía en el campo. El PSG ganó 4-1,
y Paredes soltó a sus compañeros un comentario despectivo sobre el Barça para motivarlos. Messi lo escuchó y no le hizo ninguna gracia. Lo encaró ahí mismo con insultos y gestos, y a partir de esa noche le aplicó la ley del hielo a un tipo con el que iba a compartir vestuario en cada fecha de selecciones. Aquí está el primer giro que quiero que guardes. Un hombre logró enfadar tanto al futbolista más difícil de sacar de sus casillas, que éste dejó de hablarle durante 3 meses enteros. Paredes le mandó un mensaje al día siguiente pidiéndole perdón. Messi no contestó. Le mandó otro a los 15 días. Tampoco. El reencuentro llegó en junio, en la concentración de la Copa América. Y Paredes contó que llegó muerto de nervios sin saber cómo lo iba a tratar. Y Messi lo resolvió a su manera. Apareció de madrugada en su habitación, le tiró agua encima mientras se lavaba los dientes, y le soltó que qué hacía despierto tan temprano. Y ya está. 3 meses de silencio disueltos con una broma de agua. Meses después, Messi acabó fichando por el mismo PSG. Se hicieron íntimos. Y hoy Paredes es uno de sus hombres de mayor confianza. Y aquella Copa América de 2021, por cierto, fue el primer título grande de Paredes con la camiseta albiceleste. El primero de una selección que llevaba 28 años sin ganar nada. Los titulares se los llevaron Messi y Di María, pero Paredes fue una de las piezas que sostuvo aquel equipo desde el mediocampo. Ese primer título confirmó algo que se repetiría después. No necesitaba salir en las portadas para ser decisivo. Fíjate en lo que dice de él todo esto. Paredes no es un tipo tibio. Es fuego para lo bueno y para lo malo, y ambas cosas nacen del mismo lugar. Por eso en toda selección campeona hay un reparto de gloria injusto. Los goles y las portadas son para unos pocos. Messi, Julián, el Dibu, Enzo. Pero para que el genio pueda pensar solo en jugar, alguien tiene que meterse en el barro, correr los metros feos, meter la pierna donde duele y comerse las tarjetas. Hacer el trabajo, que no sale en ningún resumen. Y que sin embargo, también decide los partidos. Ese trabajo tenía un nombre: Leandro Paredes. Él era el enforcer, la palabra que usan en el deporte estadounidense para el que protege a las estrellas ensuciándose las manos. No vendía camisetas, ni llenaba portadas, pero era el que sostenía el edificio entero desde los cimientos para que la fachada luciera. Hay una escena que lo resume, y ojo, porque no la empezó Paredes. Fue el 26 de marzo de 2025 en el Monumental, Argentina-Brasil por las eliminatorias, con Brasil dolido porque su estrella, Rafinha, había prometido una paliza, pero la paliza la dio Argentina, y al final del primer tiempo, con 3-1 en el marcador, tras un agarrón, Rodrigo, la estrella del Real Madrid, se encaró con Paredes y le soltó que era muy malo. Y Paredes, sin inmutarse, respondió con una frase que dio la vuelta al mundo. Le recordó que él tenía 2 Copas América y un Mundial, y su rival, 0. Para Paredes, defender la camiseta de Argentina era casi religioso. Y ese resorte, el mundo entero lo vio estallar en el partido más caliente del Mundial que Argentina terminaría ganando en Qatar. Eran los cuartos de final en el estadio de Lusail, Argentina contra Países Bajos, un partido que se recuerda con nombre de guerra, la batalla de Lusail. Argentina ganaba 2-0, pero Holanda empató en los últimos minutos y el partido dejó de ser fútbol. Se convirtió en una guerra de patadas, con un árbitro desbordado y los 2 banquillos de pie, la temperatura subiendo hasta un punto que rara vez se había visto en un mundial. En el ojo del huracán estaba, ¿cómo no?, Leandro Paredes en su salsa, en el tipo de partido para el que parece haber nacido, esos que no se ganan solo con talento sino con carácter. Cortó una jugada, cogió el balón y, en lugar de despejarlo, lo estrelló directamente contra el banquillo de suplentes de Holanda. Un pelotazo buscado y dirigido. Una provocación pura que encendió una tangana monumental, con el gigante Virgil van Dijk yendo a buscarlo personalmente para tirarlo al suelo. Fue una imagen salvaje, pero lo importante no fue el pelotazo en sí. Lo importante es lo que Paredes dijo sobre ese pelotazo algún tiempo después, cuando ya había pasado todo, cuando ya era campeón del mundo y podía haber maquillado, justificado o adornado lo que pasó. Pero no hizo nada de eso. Dijo que lo hizo inconscientemente, que le salió del alma. No fue un cálculo ni una táctica. Fue algo que le brotó de las tripas, sin que la razón tuviera tiempo de intervenir. Y remató con una confesión todavía más reveladora, porque reconoció que en el fondo tuvo suerte. Contó que cuando ve las imágenes ahora piensa que suerte tuvo de que un rival viniera a empujarlo justo después, porque si el rival no lo hubiera empujado, desviando la atención del árbitro, a lo mejor el colegiado se habría fijado en su pelotazo, y lo habría expulsado en plenos cuartos de final. Ni siquiera pensó en que le podrían echar. Lo hizo porque le nació, y la fortuna lo salvó de su propio impulso. En 2025, con 31 años y nivel de sobra para seguir en la élite europea, Paredes tomó una decisión que va contra todos los manuales modernos. Volvió a Boca, al club del que había salido llorando con 19 años.
Pero esta vez no volvía como una promesa sin minutos, como el chico al que le faltaba demostrar algo. Volvía como campeón del mundo, con el título más grande que existe en este deporte colgado del cuello, y lo que hizo Boca para recibirlo lo cuenta absolutamente todo. Para su presentación, el club abrió literalmente la Bombonera, ese estadio de gradas verticales que tiembla cuando ruge la hinchada, solo para presentarlo a él. Y la gente respondió. Miles de hinchas llenaron el estadio un día sin partido, solo para darle la bienvenida a uno de los suyos, con banderas y lágrimas. El mismo estadio del que se había ido sin poder brillar, se abría ahora de par en par, para gritarle su nombre, no por lo que podía darles, sino por lo que representaba haber vuelto, sin olvidarse nunca de dónde había salido. Y ahora volvamos a esa imagen que dejamos congelada al principio de todo, con Paredes agrediendo a Gaby sobre el césped. Seguramente ya no la verás igual. Sabes ahora toda su historia, conoces más de cómo es, y sabes también que enfrente tenía a otro exactamente igual que él, a otro volcán en erupción con la camiseta cambiada, porque Gaby sabía sobre todo lo que significaba esa noche para su rival. El 19 de julio de 2026 no era un partido más para Paredes. Era la última noche de la era Messi. El hombre al que llevaba media vida protegiendo. Era la última oportunidad de despedir a Messi de un mundial con la copa en las manos, y esa oportunidad se evaporó en la prórroga, con un gol de Ferran Torres que se llevó para siempre el último baile del mejor jugador de la historia. Vio a España estallar de alegría, mientras a él se le caía encima el final de una era. Y con la derrota, el duelo y el adiós de Messi ardiéndole en el pecho, se calentó. No fue calculado, no fue el gesto de un matón, simplemente le salió del alma. Como todo, como el pelotazo de Lusail, como la roja sospechosa del Zenit, como la vida entera de este hombre que siente todo hacia adentro y lo saca todo hacia afuera, sin editar, sin filtro, sin cálculo. Pero hay una última vuelta de tuerca, porque algunos dirán que estoy blanqueando lo que pasó. No es así. Al día siguiente, en plena celebración española por las calles de Madrid, los propios jugadores campeones del mundo sacaron un cartel de humor sobre el cruce de la noche anterior entre Paredes y Gaby. Y todos se reían. Porque eso es lo más importante del fútbol, lo que casi nadie recuerda cuando juzga desde el sofá, que pase lo que pase en el campo. Entre quienes de verdad la entienden, se queda ahí, en el campo. Leandro Paredes no es un matón, es el hombre que sostiene el edificio entero desde los cimientos para que la fachada de otros brille. Y esa noche, con el corazón roto por el final de una era que él mismo ayudó a proteger durante años, simplemente no supo, ni quiso, contener lo que sentía. Si quieres saber por qué Argentina temía a España antes de jugar la final del mundo, lo tienes en pantalla a solo un clic. Hasta la próxima.